La perfectibilidad como ausencia de deseo. Audio número 4. 10. Nada ya ha de alcanzarme. ¿Habráse visto alguna vez a un enano deambular por el jardín y seducir a las niñas que juegan a esos juegos que nos resultan ya en la adultez tan raros, a esos juegos sintomáticos y quizás también enfermos, porque nadie puede decir lo que significa la muerte y nadie puede decir lo que significa adolecer de lo que no se tiene, y entonces se transforma todo en una clave alternativa y todo fluye como si fuera un río inentendible, un río de ausencias. Pero nos detenemos un momento en la escena y vemos al enano jugando con la niña. ¿Qué pretende este perverso? ¿Qué pretende esta mente loca, alucinógena? ¿Qué pretende, carajo? No puede ser, tenemos que intervenir. Hay una situación extrema, una situación insoportable, inaceptable, ilegal, ilegítima. Irrenunciablemente debemos intervenir. Ocasionamos los cambios necesarios en esta escena y proponemos otros elementos que intervengan para lograr una consecución de los hechos que prevenga en una cadena de montaje una alteración esencial en la situación, y convertimos al enano en una estatua, y el enano permanece allí, duro, con sus colores, con su dolor también, con su pequeña transmisión de dolor, con su pequeña pija parada y sus pequeños pezones bien erectos mirando a la niña que juega y juega como si no hubiera otra cosa en el mundo, como si todo estuviera preparado para llevar adelante el plan maestro, y ella no quisiera, y ella renunciara. Debemos renunciar. Quiero renunciar al pacto, renunciar a esta sensación de incomodidad, a esta permanente estupefacción a la que estoy condenado, a esta insuficiente realidad que me asemeja al otro, semejante a mí, que se asemeja a mí y me ama como a mí mismo. Todos nos amamos como a nosotros mismos. Miasmas. Mi asma me tiene ya loco, mi asma me hace toser todas las noches. Yo no puedo más, estoy existencialmente entristecido, estrellado, entreabierto, ocasionado por otro poder. Yo no soy lo que parezco, tampoco puedo pretender aparecer distintamente a lo que me da el poder para decir que soy lo que parezco. Intentaré siempre esa flecha que se sigue puliendo, esa flecha con la navaja que sigue cortándose, se sigue afilando, afilar toda la noche el cuchillo y después perder con el contrincante que ha logrado un filo distinto, un filo que se trata más bien de una oportunidad. La oportunidad se da cuando el cuchillo se afila de la forma correcta en un par de minutos y nada más. En cambio yo, tan terco, tan soberbio, tan goloso, tan, 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 la campana que me llama y me atrae hacia el sol, una campana, como decir, sonámbulos, caminando por la vereda fuera de las casas, sonámbulos que tiran piedras en las vidrieras, sonámbulos que secuestran a los perros y piden un rescate, sonámbulos que ya no pueden imaginarse siendo otra cosa sino ellos mismos, como pedazos de carne colgando de ganchos
extraños de ganchos oxidados que serán revendidos a precios exorbitantes, que darán una ganancia del 500%, y esa pócima elemental dejará toxinas en el alma del vendedor, y ese vendedor permanecerá en paz y dormirá con su conciencia tranquila. Hay que estar también en ese túnel, en ese pozo, en ese abismo infinito, donde las almas de la buena conciencia se retuercen y no encuentran la salida, y por no encontrarla sienten la paz porque piensan que en realidad lo que hicieron estaba bien. Nada que criticar hay, nada que criticar puede, nada que criticar debe, nada que criticar ambaga. Lo tropiezo, yo tropiezo con esos cuerpos ya rendidos. Tropiezo y me levanto y sigo caminando. Uno tropieza y lo toma como un accidente. Los accidentes no tienen ninguna explicación. Simplemente son una interrupción de la circulación natural del trayecto. Por eso yo me detengo simplemente y observo, miro hacia atrás. Una baldosa estaba floja. La miro como queriendo vengarme y como advirtiéndole que si lo hace una vez más no se va a poder contener de mi furia, no va a poder. Esa baldosa floja que pisé yo me ha condenado a una venganza irreprochable para el Señor, irreprochable para los ángeles, irreprochable para el infierno. Yo cabalgo, sin embargo, sigo caminando con este caballo que tengo a cuestas, que soy yo mismo, me mimetizo con otras bestias, siempre fui así, porque es difícil caminar de a uno, y caminar de a dos también. Es mejor caminar junto al otro esencial, a ese animal que está en nosotros, a esa viscosidad inevitable que nos habla siempre al oído de la felicidad. 11. Un inocente ha perdido. Unas milanesas bien hechas, bien rebozadas. Huevo rebosador 2 veces, al aceite casi hirviendo, al aceite que no ha sido calentado a una temperatura extrema, sino más bien permaneciendo en una estabilidad que permita que las milanesas se cocinen lentamente, pero no tan lento, porque si no se aceitarían demasiado. Así la perfección se logra, así estamos, como sobacos que son rascados por otros animales a los que les pican nuestros sobacos y sin embargo a nosotros no nos pican. No entendemos, estamos despegados. Esa es una alienación ejemplar, la alienación ejemplar que debemos enseñar a nuestros hijos, porque todo simulacro es una antelación del incidente inminente, del accidente provocado, del atentado que ha logrado convocar a todos nosotros en esta asamblea subliminal, que no sabe decir más cosas que las que tiene que decir codificadamente en un mensaje secreto, en un mensaje estúpido. Sin embargo, obedecemos las órdenes, todos pensamos que estamos viviendo en una sociedad que está completamente complotada contra nosotros, en una lucha del hombre por el hombre, que es el hombre del lobo, del hombre, del lobo, del hombre, del hombre, del lobo, permanentemente camuflados en esa mezcla de bestia y humano, en esa mezcla que nos hace sentir en verdad cierto placer. Es placentero sentirse un poco animal, es placentero que nos digan que si no nos tuvieran por las riendas, explotaríamos y asesinaríamos al prójimo. Esa es una operación magnífica dada por los grupos de poder que nos dicen: usted es libre,
pero tiene una libertad limitada y ha otorgado, ha dado, ha donado, ha dicho que su propio poder tiene que ser entregado a un otro soberano que lo pueda contener, porque si usted no se pudiera contener, entonces estallaría, porque usted es un ser maldito, pero es un ser potente, usted tiene la potencia. Ese río que va por lo bajo, anunciándonos en los sueños la posibilidad de la destrucción, la posibilidad de ser, verdaderamente ser de una vez por todas. ¿Quién no quiere ser de una vez por todas? Es realmente ensordecedor ese sueño, es realmente algo alucinante. ¿Cómo se pudo llegar a decir que podemos dejar de lado ciertos deseos, que podemos dejar tantas cosas a nuestro costado y sin embargo seguir siendo lo que somos? Así como las nubes cambian de forma, nosotros también nos vamos transformando en nuestras ambiciones, en nuestras sensaciones, y todo está bien, y todo va quedando a un lado, quedando seres anestesiados, seres cabizbajos, seres con cara de nada, ojos vacíos por los que nosotros podemos atravesar un camino. Porque tiene mucho de poético ese momento en que entramos en la mirada de esas cuencas oculares tan vacías, sin presencia, porque el que no está presente está en otro lado. Entonces al mirar esos ojos vacíos podemos inaugurar un viaje nuevo. Es un viaje épico, es un viaje de otro mundo. Entremos en los cuencos, las cuencas vacías. Entremos en los óculos y veamos qué hay. Exploremos esos futuros. Entremos y veremos un paisaje inaudito, inopinado, extranjero, exótico, exorbitante, inevitable, extremadamente capaz de vislumbrarnos otra cosa de lo que somos, vislumbrarnos a nosotros como otros seres. ¿Vieron? La superficialidad entonces no tiene nada de malo. La superficialidad inaugura una nueva posibilidad de aprender a ser, de aprender a caminar, de aprender a vomitar cosas insensatas, innecesarias, cosas que nos habían dicho que estaban bien, pero evidentemente no lo estaban. Caminemos entonces por esos ojos vacíos, por esos túneles de luz, una luz que se anuncia a lo lejos, que se ve recién después de caminar unas 3 o 4 horas por ese pantano lleno de ratas y de cucarachas. Después de caminar algunas horas pudimos ver una luz al final de esos túneles. Entonces uno de nosotros dijo que quería ir al frente porque pretendía llegar a una ubicación que él pensaba que ya estaba mapeada en uno de sus estudios cartográficos. Se ofreció como voluntario para ir a explorar el frente. Entonces empezó a caminar. Se alejó de nosotros, pero estábamos comunicados por radio. Siguió caminando y ya casi sin fuerzas, ya casi cegado por esa luz que se veía al final del túnel, nos comunicó que esa luz en realidad era un panel eléctrico y que después de atravesar esa escenografía había un camino aún más largo, otro túnel muy negro, era muy negro, y que si seguía caminando por ese túnel aparecía otra vez esa apariencia, esa pretendida luz al final del túnel. Y sin embargo se trataba otra vez de una puesta en escena
de una luz artificial. Y ya estaba sin fuerzas, tenía mucho frío, estaba por desmayarse. Entonces nos transmitió su última comunicación, que decía: hermanos, todos somos producto de un intento de satisfacción que por más que nunca llegue, siempre nos hará sentir útiles y siempre nos hará sentir una cáscara vacía que pretende la universalidad, pero en la asfixia ya casi consolidada de mi cuerpo puedo decir con respeto que yo he vivido y he pulido todos mis dientes y que pretendí cosas sensatas y fui un ser respetuoso. Yo quiero lo mismo para mí, así que denme un entierro digno y enciérrenme en esa jaula. Quiero ser un pájaro que cante por las mañanas, aunque más no sea innecesariamente producto de un mercado de jaulas de pájaros que la gente compra por comprar y tiene en sus casas para que le dé compañía. Así yo quiero ser, hermanos. Nosotros pensábamos que estaba delirando, por supuesto, porque las cosas que decía no tenían ningún sentido, pero sin embargo entendimos de alguna forma cuál era el punto, y así hicimos. Nos retiramos, no llegamos hasta donde él estaba, simplemente nos fuimos de ese túnel, abandonamos el lugar y nunca más ese grupo al que yo pertenecía volvió a juntarse para ninguna misión y nunca más volvimos a hablarnos. Y todo terminó de una forma feliz, si se quiere, porque hay que saber encontrar la felicidad en esos muelles de ríos vacíos. 12. Las espuelas que dilatan. Me empecinaba en dibujar una máscara que pudiera transmitir la sensación de la tristeza y de la alegría, y de la pereza y de la soberbia, y de la gula, de la ambición. Una máscara múltiple que en un solo gesto pudiera verse versificada por otras percepciones, en otros mundos, por otros habladores, interpretadores, que pudieran decir: acá veo otra cosa de la que ves vos. Una máscara que generara polémica, que fuera el punto de encuentro y discusión de posiciones encontradas respecto a lo que podía interpretarse de ese cuadro. Me pasé noches enteras haciendo apenas una línea con el pincel, apenas un poquito de blanco, de negro, de rojo, de amarillo. En general me la pasaba pensando en vez de pintar, no pintaba nada. No era una situación fácil para mí, porque esa misión que me había propuesto era demandante, digamos, hablando en el sentido del corazón, un deseo, una pulsión, un encuentro que yo quería tener. Cuando yo realizara ese cuadro perfecto, cuando la máscara hablara con gestos múltiples, con gestos que eran ambiguos, pero que podían ser el centro de atención de un grupo de gente que se asomara a él y pudiera a partir de ese cuadro discutir conceptos distintos. Yo quería eso y pensaba que eso era posible, pero no sucedió lo que yo creía,
porque cuando terminé de pintar la máscara, que estaba compuesta básicamente de blancos y negros, un poco de rojo, un poco de amarillo, algunas tonalidades violeta. Era un cuadro de 2 metros por 1 metro. Era una máscara imponente. Ese día me sentía feliz cuando lo terminé. Yo sentí que algo nuevo iba a ocurrir en mi vida, porque había logrado una superación de mí mismo. Había logrado convocar distintos estilos, apropiármelos y revolverlos, y también ironizar, y también proponer una hipersuperación contenedora de todo. Me sentía realizado. Sin embargo, al cuadro se lo mostré a algunos amigos y la verdad es que la recepción fue bastante negativa. No veían lo que había pintado, no veían que eso fuera una máscara ni una cara, ni siquiera veían que fuera una forma determinada. Algunos pensaron que se trataba de un paisaje, otros me dijeron, pero esto es algo abstracto. Otros pensaban que la figuratividad de la pintura era deficiente, mediocre. Otros me criticaron el uso de los colores, pero no se fijaban ni siquiera en la forma, no se fijaban en lo que yo había querido transmitir. Hubo uno, sin embargo, que me dijo que se sentía orgulloso de mí porque yo había podido de alguna forma sintetizar varios estilos y que lo que había hecho era realmente magnífico. Pero él no vio una máscara, vio un canario en una jaula. Me decía que él miraba el cuadro y sentía cómo cantaba el canario, y que eso pocos pintores podían lograrlo, que eso había sido uno de mis mayores logros y que me tenía que sentir contento y orgulloso, y que conocía a un marchand que podía lograr alguna venta, que es más, yo debería hacer cuadros similares y que había un mercado habilitado para mi nueva forma de pintar, que había un nuevo mercado en el que yo podía venderlos. Entonces yo también de alguna forma me construí una máscara y acepté el trato, la proposición, le sonreí y le di mi mano enmascarada, y así después todos se fueron y yo lloré toda la noche, tal vez para también construir con mis lágrimas otra sobre máscara, y sobre esa otra más, y sobre la otra una extra, y así creciendo en capas de sales y sales, en capas de sodio y agua, me hice una superficie necesaria para poder sobrevivir.